con más de 20 películas, una serie de videojuegos más vendidos y un juego de cartas coleccionables bien popular. El nombre Pokémon es la abreviatura de monstruos de bolsillo, que se refiere a una colección de personajes que comenzaron con 150 o 151 con Mew. Desde entonces ha crecido a 896 personajes. Pikachu tiene que ser el más popular y solo hay pocas personas que no podrán identificarlo. Cuando Pokémon primero inició, muchos niños esperaban con ansia para colectar cada juguete y o carta coleccionable. Se desvelaban jugando Blue en Nintendo Game Boy o ver la serie en la televisión o ir al cine a ver la película. Colectaban de todo Pokémon, peluches, llaveros, calcamonías y las cartas coleccionables. No olvidable el caos que se causaba en las tiendas de juguetes cada que anunciaban juegos nuevos. El intercambio de cartas fue tan popular que se prohibió jugar durante las horas escolares porque los niños resistían ir a clase para seguir jugando. Muchos no ponían atención en clase por ser distraídos por el juego e incluso hasta hubo varias peleas entre niños por el juego. ¿Cuánto tiempo durará esta moda? Minoristas esperan hasta la temporada de compras navideñas. Pero aquí estamos más de 20 años después y sigue siendo un mercado sólido para nuevos juegos, nuevas series, nuevas películas y nuevas cartas. Este fenómeno se debe a un niño que tenía una afición a insectos y en la escuela fue rechazado por sus maestros, llamándole huevón y mal educado por su desinterés en la escuela. La triste realidad es que este niño tenía lo que hoy es conocido como síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo relacionado con el autismo y que se caracteriza por una capacidad intelectual superior a la media, junto con un deterioro de las habilidades sociales y patrones de interés y actividades restrictivos y repetitivos. Es decir, su inteligencia probablemente estaba más superior para alguien de su edad. Si se hubiera diagnosticado, se hubiera educado en su nivel de inteligencia tal como era. Un niño con Asperger se relaciona más con un adulto que con un niño normal de su edad. Satoshi Tajiri nació en Mashira, en los suburbios de Tokio, el 28 de agosto de 1965. Su padre vendía autopartes para Nissan y su madre era ama de casa. Tajiri creció en los suburbios de Tokio en un área que estaba llena de naturaleza. Fue el escenario perfecto para una de sus primeras pasiones, coleccionar bichos. En realidad era una actividad común entre sus amigos y los niños en Japón, pero Tajiri llevó las cosas un paso más allá hasta un punto en el que sus amigos lo llamaran Dr. Bichos. Diseñaba métodos para atraparlos y categorizarlos y estudiarlos. Satoshi quería ser un entomólogo. Su pasión fue tanto que hasta llevaba los reportes y estudios que había hecho de los insectos a la clase a compartir sus hallazgos. Su maestro tuvo que apartar parte de su clase para el peque entomólogo, pero entre el tiempo las áreas de su bosque favorito para explorar poco a poco fue urbanizado, así que sin cómo ni dónde buscar y atrapar los bichocitos, su interés para los insectos desvaneció. Para este tiempo el niño Satoshi ya era un joven y sin afición de ninguno, se sintió solo y desinteresado, hasta que un día en 1978 un nuevo juego llamado Space Invaders salió en las salas de videojuegos. Se convirtió en uno de los juegos más importantes de todos los tiempos y ayudó a llevar a la industria de videojuegos al siguiente nivel. El joven Satoshi de 13 años se enamoró al instante. Fue una obsesión tan fuerte que Satoshi acredita Space Invaders con llevar su interés por los videojuegos al siguiente nivel como consumidor. Satoshi faltó mucho en la escuela por andar en las salas de videojuegos, que casi reprobaba el último año de sus clases. Tuvo que tomar clases nocturnas para terminar el año con sus colegas. Satoshi tenía la capacidad de jugar por mucho tiempo con poco dinero que hasta lo apodaron la tormenta de los videojuegos. Se la pasó tanto jugando Space Invaders en las salas de videojuegos que un día un dueño de una sala de videojuegos le regaló su propia consola de Space Invaders. La afinación para los videojuegos no paraba en solo jugar. Satoshi quería saber todo del juego. Empezó a analizar e investigar cómo se ganaba y cómo encontrar claves para jugar y ganar. Habían pocas consolas de videojuegos que no tenían su nombre como jugador de primer premio. Se la pasaba desarmando videojuegos para ver sus funciones. Entró en un concurso de diseño de videojuegos y su idea de un cuervo negro le ganó el primer premio. El juego era sencillo y genial. Era solo una pantalla negra y cuando se encendía una lucecita roja, ese era el ojo del cuervo y así lo atrapabas. Luego Satoshi diseñó una idea para un Space Invaders parte 2 para un concurso de Sega. Igual se ganó el primer premio y Sega lo invitaron a sus instalaciones a recibir su premio. Este evento cambió todo para Satoshi. No tenía aspiraciones a ir a un colegio o universidad, algo que era un requisito en la cultura japonesa para obtener
tener un trabajo respetable y una vida noble. Sus propios padres lo miraban como un delincuente por su afinación a los videojuegos. Esto a pesar de que Satoshi les daba la mitad de sus ganancias en sus premios. Su padre, queriendo hacer algo para su hijo y rescatarlo de esta mal vida, hizo todo lo posible para conseguirle un trabajo en la Comisión de Electricidad en Tokio y lo logró, pero no eran los intereses de Satoshi, así que nunca fue la entrevista. Al final, los dos llegaron a un acuerdo. Satoshi tomaría un programa de 2 años en un colegio para las ciencias en computadoras y electrónicas. Mientras tanto, Satoshi siguió con su obsesión en videojuegos. Buscaba códigos en programación e investigaciones en tips y consejos en cómo jugar ciertos nuevos juegos. Este último, Satoshi luchó por encontrar información en técnicas especiales o consejos sobre cómo ganar en videojuegos, pero no estaban disponibles, por lo que en 1983, notando que la oferta no estaba satisfaciendo la demanda, comenzó su propia revista llamada Game Freak. Era una revista en estrategias, comentarios de ciertos juegos, nuevas estrenas y todo que ver con videojuegos. Ciertamente no fue nada especial ni mucho menos fácil. Al principio escribía los temas a mano, fotocopiaba las páginas y luego las grapaba. Hasta las imágenes los dibujaba a mano. Satoshi no era un artista, pero su pasión lo llevaba a lo más alto. Su revista se vendió por 200 yens, es casi como $2 de hoy en día. Aunque hoy en día puede que ese precio sea un poco alto, Satoshi tenía toda la confianza de que su revista iba a ser exitosa. Un día un joven llamado Ken Sugimori estaba leyendo la revista Game Freak. Le gustó tanto que se comunicó con Satoshi para ofrecerle sus servicios artísticos de dibujar. Ken Sugimori le encantaba dibujar, era su pasión. Fue tanta su obsesión en dibujar que hasta su propio padre lo quería negar de la herencia de su familia. Para su padre, Ken era una vergüenza. Satoshi aceptó y juntos formaron no solo una relación profesional, sino una amistad fuerte y cercana que un día formarán un imperio en videojuegos que cambiaría el mundo de videojuegos. Ken es acreditado por los diseños de los primeros 150 Pokémon. Diseñó Pulseman, Super Smash Bros. Y participó en los diseños de las series de televisión de Pokémon y sus películas. Al diseñar un nuevo Pokémon, Sugimori declaró que siento que siempre quiero mostrar nuevos Pokémon que la gente nunca ha visto antes. Para hacer eso, pienso en formas en las que puedo sorprender a los jugadores. Sus inspiraciones son de animales en acuarios y zoológicos e insectos. Al finales del año 1983, Namco estrenó Xevious, lo cual le llamó la atención a Satoshi. Le gustó tanto que hasta dedicó una revista completa a este juego. Fue la edición más vendida en la historia de Game Freak, la revista. A los 18 años, su revista estaba ganando popularidad que se convirtió en una operación más grande y profesional. Hacia el final de la década, Tajiri sintió frustrado con el estado de los videojuegos en el mercado, así que decidió que Game Freak intentara desarrollar sus propios juegos. Una vez más, no fue nada especial al principio, más bien fue como un proyecto realizado con muchos errores porque en verdad no sabía lo que estaba haciendo. De hecho, tuvo que desarmar físicamente un aparato de Nintendo para ver cómo funcionaba para poder desarrollar los videojuegos. Luego, para poder realizar juegos para Nintendo, tenía que tener licencia y contrato con Nintendo y eso no era algo fácil. Así que para evitar toda esa burocrata, Satoshi decidió venderle las ideas a empresas que ya tenían contratos con Nintendo. Una de esas empresas fue Namco, diseñadores de Pac-Man y Tic Tac. Satoshi notó que sus juegos estaban basados en verbos, es decir, la acción principal de Pac-Man era comer y la de Tic Tac era escarbar. Así que Satoshi decidió hacer su juego en voltear azulejos. El jugador volteaba azulejos para encontrar poderes que lo ayudaban, destruir sus enemigos. Satoshi llevó este concepto a Namco y de inmediato se lo compraron. El juego salió en Japón bajo el nombre Quinty y en Norte de América como Mendo's Palace. El juego vendió más de 200,000 copias y estabilizó a Game Freak en 1989 como una empresa legítima. Ese mismo año Nintendo lanzó Game Boy, un aparato que ponía la consola de videojuegos en las manos de muchos adolescentes. Con Game Boy uno tenía la capacidad de jugar con otros jugadores conectando un cable. Fue ese concepto que Satoshi lanzó su creatividad, regresando a sus raíces de colectando bichos en un bosque cuando era un niño. Dentro de este cable Satoshi miró a sus bichos desde niño
niño caminando de un aparato hacia otro. La idea era sencilla y genial. ¿Qué tal si uno colecta sus bichos y a la vez podrá uno intercambiarlos con otros jugadores? Podríamos apoyarnos en combatir otros monstruos. Satoshi llevó esta idea a Nintendo directamente. Al principio Nintendo dudaba que esto iba a ser algo exitoso, casi negándole la oportunidad. Pero durante esta junta, uno de los directores de Nintendo, Shigeru Miyamoto, le encantó su creatividad. Shigeru Miyamoto lo apoyó en la junta y al final le dieron el sí. Miyamoto tomó a Satoshi bajo su guía y lo aconsejó durante muchos años. Y como todos de sus proyectos grandes, no fue nada fácil. En sí fue algo muy ambicioso y muy arriesgado porque puso a Game Freak en una posición financiera inestable. A los empleados apenas se les pagaba, algunos de ellos renunciaron y hasta el propio Satoshi no estaba recibiendo un salario y tuvo que vivir con el apoyo económico de su padre. Todo esto sin garantía de que alguien jugara el juego. Para poder pagar sus gastos y mantener el nombre de su empresa Game Freak, Satoshi tuvo que hacer trabajos secundarios. Escribía columnas para otras revistas. También diseñó y participó en los diseños de varios juegos como Monster Ball, Yoshi y Mario & Wario. Y diseñó el juego Pulseman para Sega. Pero Satoshi no se desanimaba. Él miraba estos proyectos como experiencia para su propio juego. Invirtió tanto en este juego que hasta nombró el carácter principal tras él, Satoshi, y nombró al enemigo en el juego como Shigeru, dándole homenaje a su mentor en Nintendo. Cada vez Nintendo se quedaba un poco más impresionado con Satoshi, dándole más tiempo para que complete su juego de bichos. Ape Inc., después conocida como Creatures, programadores de videojuegos como Earthbound y varios otros, vio la potencia de Satoshi y le ofreció un adelantado de dinero por el 3% de su juego de bichos. Satoshi aceptó. Satoshi trabajaba las 24 horas y descansaba 12 horas después. Repetía este proceso seguido. Él decía que así es como le llegaban las ideas. Otra parte de su creatividad era contra la violencia y eso lo incluyó en Pokémon. En vez de que un carácter muera, decidió programarlos para que se desmayaran. Satoshi siempre decía que ya había mucha violencia en el mundo y la televisión y que un niño no debería de asociar muerte con perder en un juego y que la muerte se debería de ser más respetada y tomada más seria. La idea de que unas versiones del juego tuvieran ciertos caracteres que otras se debe al mentor de Satoshi, Shigeru Miyamoto. Esta idea fue debida a que los jugadores puedan intercambiar con más entusiasmo ya que su versión del juego no tenía un carácter u otro. Y así es como lanzaron Pokémon rojo y verde. En América del Norte fue rojo y azul en 1998. Aún así, hasta el título del juego no fue algo fácil. El título original era Capsule Monsters, monstruos de cápsulas, pero tuvieron problemas con derechos del autor. Trataron de modificarlo algo como Capumon. Después se establecieron con Pocket Monsters, monstruos del bolsillo, y al final como Pokémon, algo más corto. Después de 6 años, en febrero 27 del año 1996 lanzó Pokémon en Japón. A pesar de que Nintendo no tuvo muchas expectativas con el juego, ya para este tiempo muchos adolescentes no le tomaban mucho interés al Game Boy desde el lanzamiento de Nintendo 64. De hecho, muchas revistas no cubrieron el lanzamiento de Pokémon, ni el propio Nintendo gastó mucho en las publicaciones, pero aún así Satoshi se sintió completo. El mismo Satoshi dijo: cuando terminé Pokémon pensé que Nintendo lo rechazaría. Era como un jugador de béisbol corriendo hacia la segunda base, sabiendo que iba a salir, pero de alguna manera estaba a salvo. Por supuesto que estaba a salvo. Lo que no contaba era que muchos adolescentes se les hacía más barato jugar con el Game Boy y no tener que comprar consolas costosas. Así que con poco publicación, si al caso, los juegos de Pokémon empezaron a venderse poco por poquito, nunca habiendo una caída en ventas y siempre subiendo. Unos jugadores hasta compraban las dos versiones para tener todos los personajes de Pokémon. Viendo esto, Satoshi se lanzó buscando maneras en cómo aprovechar de su creatividad y mantener el interés de su cría vivo. Se acordó con la empresa Shogakukan, que hizo una serie manga de Pokémon. Luego un acuerdo con la empresa japonesa Media Factory para la producción de cartas coleccionables en Asia. Uno de los programadores, Shigeki Morimoto, incluyó un personaje secreto solo para los programadores de Pokémon llamado Mew. Cuando la voz corrió que había un carácter secreto, el interés subió más y todos querían saber cómo obtener el secreto Pokémon. Así que Satoshi, queriendo darle más publicidad a su cría, hizo un concurso dándole el secreto Mew a los ganadores del juego. Al final del año 1996, Pokémon fue un gran éxito en Japón y Asia, vendiendo arriba de 4 millones de copias en Japón solamente. Y en 1997
1998 lanzaron Pokémon en el continente oeste. Igual, las expectativas de que América del Norte lo iban a recibir con mucho interés no estaban tan altas, pero igual, sus expectativas eran muy mal. Pokémon fue un gran éxito al instante. Muchas revistas nombraron el fenómeno Pokemania. Wizards of the Coast son más conocidas como la compañía detrás de Magic the Gathering, introducida en 1993 y que se volvió increíblemente popular a lo largo de esta década. En 1998 hicieron un acuerdo que les permitía legalmente fabricar y distribuir su propio juego de cartas coleccionables Pokémon fuera de Asia, lo que explotó una serie de colección de cartas entre niños en toda América del Norte a finales de los 90 y principios del año 2000. Fue un gran éxito para ellos hasta un punto en el que apenas podían mantener con la producción de las cartas. De hecho, la popularidad de estas tarjetas puede considerarse una de las principales razones por las que Hasbro estaba dispuesto a adquirir Wizards of the Coast por un pago inicial de $325 millones. Eso se suma a los pagos futuros en última instancia con un total de $500 millones. Wizards of the Coast formaba parte de Pokémon Company. Otra empresa que recibió las bendiciones y fortunas fue 4Kids Entertainment. Durante años fueron los agentes de licencias exclusivos de Pokémon en América del Norte. Cada vez que veías un juguete o un libro o cualquier otra cosa con licencia oficial era 4Kids Entertainment. Haciendo esos tratos, de igual manera participaron en su lanzamiento de películas y primeras 8 temporadas de televisión en América del Norte. Ellos fueron los que doblaron el anime japonés en inglés y los prepararon para la audiencia de América del Norte. Uno puede ver claramente cuánto les ayudó esta locura Pokémon a crecer cerca del año 2000. Llegaron a ser el número 1 en la lista de Fortune de las 100 compañías con el crecimiento más rápido en 2001. 4Kids Entertainment se convirtió en propietario del 3% de The Pokémon Company y se extendieron todos sus acuerdos con ellos, licencias y doblaje. Fue un gran juego, un gran concepto que se hizo con cuidado y terminó siendo un gran éxito. Algo así como 30 millones de copias vendidas en todo el mundo y más de 300 millones hasta la fecha. Game Freak junto con Nintendo y Creatures forman parte de la empresa Pokémon, o más bien The Pokémon Company. No cabe mencionar, esta empresa no existe sin sus polémicas. La compañía Pokémon reclamó los derechos internacionales para producir el juego de cartas coleccionables, esencialmente diciendo que la compañía de Pokémon lo iba a hacer. Desde entonces Wizards of the Coast ya no estaban incluidos, lo que causó una transición sucia y polémica que llevó a todas estas acusaciones dentro de una demanda contra la compañía Pokémon. Wizards of the Coast reclamó que ya habían desarrollado estos dos conjuntos de expansión y que la compañía Pokémon contrató a varios ejecutivos de Wizards of the Coast y los utilizó para obtener toda esta información de propiedad, además de la información que utilizaron para solicitar distribuidores y proveedores. Se resolvió extrajudicialmente unos meses después. Ninguno de los términos se reveló al público, por lo que nadie sabe cómo terminó, pero fue una transición complicada. En el 2005, 4Kids Entertainment tuvo que vender su 3% cuando les avisaron que The Pokémon Company iba a ser los distribuidores de todo lo que es Pokémon en América del Norte. 4Kids Entertainment paró ser parte de este fenómeno y declaró bancarrota 2 veces y hoy ya no existe. No se sabe mucho de la vida personal de Satoshi Tajiri. En ciertas publicaciones dice que está casado y con hijos. En otras dice que es soltero sin hijos. Él ha logrado mantener su vida privada. Una cosa así decía: este niño que colectaba bichos en su bosque favorito logró ser parte de muchos que han puesto sus manos en cambiar el mundo. Satoshi Tajiri no es tan conocido como Steve Jobs, Bill Gates o Carlos Slim, pero su franquicia es la franquicia con el mayor bruto en multimedia, generando hasta la fecha más de 90 billones de dólares. La lección más grande que podemos aprender de esto es que no tengas miedo de fallar, porque mira lo que hizo este tipo. Repetidamente tomó cosas que le apasionaban y las persiguió a pesar de las circunstancias opuestas. Comenzó una revista escribiéndola a mano y engrapando las páginas. Comenzó a desarrollar videojuegos desarmando un Nintendo y aprendiendo sus funciones y luego cómo hacerlo. Lo más admirable es que continuó creando Pokémon durante 6 años, incluso cuando parecía estar llevando a su empresa a la bancarrota. No creo que pudiera haberlo dicho mejor. Incluso cuando pensó que iba a estar afuera, seguir corriendo de todos modos.